¿Qué fue lo más aterrador que les ha pasado? Esta no es una historia, es una verdadera experiencia personal. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital, hace ya como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir, pero yo solía usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche, más o menos a las 12 o 1 am, ninguna máquina de café estaba funcionando, pero recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro, el pasillo que se dividía en dos tenía las luces apagadas. Aún así, decidí ir por ese café. Atravesé ese pasillo que tenía una bifurcación y llegué a la máquina dispensadora, que estaba apagada. Así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y me preparé mi café. Al volver, llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué hizo que girara por aquella intersección, tal vez la curiosidad. El caso es que tomé el otro camino y llegué a las salas de los consultorios. No había nadie, todo estaba oscuro, pero a lo lejos, en una de las bancas, me pareció ver una sombra. Una persona parecía estar sentada ahí. Pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarlo. El caso es que, de repente, esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de espera, donde se encontraba mi madre medio dormida. Al llegar el vigilante, me comentó que, en efecto, en el lugar donde yo estuve paseando se aparece el fantasma de una persona. Esta fue mi pequeña experiencia sobrenatural. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada, he trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos. Así que, cuando cruzas, la luz más cercana que ves está una calle más adelante, hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:306:00 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo, ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba, mirando al parque. De un lado hay bancas techadas y del otro lado de la calle está una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando hacia allá. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no se distinguía un estilo de pelo, y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y, al poco rato, vi encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa vía de luz, me puse mis llaves en la mano y crucé el parque, pegado al lado contrario de la cancha. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódico local con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si había sido un hombre o una mujer. Si bien, en retrospectiva, pude haberme desviado algunas calles y pasado por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro como para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana, entre mi familia se contó la historia de lo que vi y lo que pasó. Aparentemente, un amigo de mi primo le contó ese mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba ebrio de una fiesta y, por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. En una parte de ese bloque habían sido abandonados unos vehículos que siempre han estado ahí. Como no tenían puerta, se metió en una combi que daba la espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo, las siluetas rodeando a la víctima. No sé, y él tampoco sabe, si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó que gritaban que fueran por él o que él sería. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico, y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos mirando al centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y se azotaba. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio.
Dice que empezó a sentir frío, y el monitor de la computadora empezó a mostrar efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que verificáramos que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente, por lo que salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, mi abuelo me contó que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no sabe qué hicieron los trabajadores con los huesos, ya que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles, y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrióse completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras, y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. ¿Y tú, tienes una historia similar? Déjalo en los comentarios.